Capítulo 6. Roboute-Guilliman no estaba teniendo un buen año. O una buena década, en realidad. Los dolores de cabeza que suponía gestionar lo que quedaba del imperio eran interminables. Los enemigos de la humanidad eran legiones, y el imperio mismo era una cáscara rota de lo que alguna vez había sido. Los tiránidos encabezaban su lista de enemigos, pero el caos estaba justo detrás. Luego, detrás de ambos, los orcos y los necrones. Los Eldar apenas recibieron una mención en su lista de prioridades, dado que algunos de ellos eran aliados tentativos. En ese momento, los necrones estaban ocupando la mente de Guilliman mientras contemplaba por la ventana la belleza natural de Macrauge. Imhotep, el señor de la tormenta, era un dolor de cabeza expansionista. Su increíble perspicacia estratégica, combinada con su naturaleza beligerante, lo convirtió en un enemigo brutal. Estaba más abajo en la lista que los tiránidos y el caos, pero solo porque era menos destructivo por naturaleza. También era un aliado potencial. En algunas situaciones, hubo un caso en el que las fuerzas del Señor de la Tormenta llegaron a un mundo bajo el asalto de los tiránidos y atacaron brutalmente a los xenos más viles. La batalla había dejado a la flota enjambre completamente devastada y todas las fuerzas involucradas habían sufrido tanto que Imhotep simplemente se retiró después. Además, el Señor de la Tormenta se caracterizaba por odiar al caos y había atacado a los seguidores de Cornea al menos en una ocasión. Así que había cierto potencial de cooperación, aunque mínimo. Eso colocó a los necrones sólidamente por debajo de las cosas con las que no se podía razonar en absoluto. Ahora, sin embargo, la situación con Imhotep estaba empeorando. Había recibido confirmación completa, de sus propios marines, de que Stormlord estaba haciendo algo inusual con los humanos. Un bibliotecario había informado que el Señor Supremo al que se enfrentaba era un ser humano antes de encontrar su fin. En la mente de Guilliman, eso elevaba la amenaza que representaban los necrones. Una gran ventaja que siempre habían tenido sobre las monstruosidades metálicas era que no se reproducían, y si sus instalaciones de recuperación podían ser destruidas, ellos también lo serían. Además, se sabía que el poder de la disformidad a veces les impedía recordar, por lo que los psíquicos eran una buena arma contra ellos. En general, el desgaste estuvo de su lado. O mejor dicho, así fue. Pero si los necrones estaban reclutando miembros de su raza, eso estaba cambiando. Sin embargo, se preguntó Guilliman. ¿Estaban estos humanos controlados mentalmente o les habían lavado el cerebro de alguna manera? ¿O actuaban por voluntad propia? El hecho de que un psíquico poderoso se hubiera convertido le hizo pensar lo segundo, ¿pero por qué? Guilliman necesitaba más información sobre esta nueva cepa de necrón. Podría llevar años de búsqueda paciente, pero su objetivo era conseguirlo. Se enviarían comerciantes deshonestos, con permiso no oficial, para establecer contacto con mundos controlados por necrones. Se utilizarían contactos entre los Tau para ver si sabían algo. Y tal vez incluso algunos asesinos Kallidus, pero con tareas puramente de reconocimiento. Por muy maravillosos que fueran los asesinos de Kallidus en general, su historial contra los necrones era extremadamente pobre. Habían perdido a 3 de ellos tratando de deshacerse de ese general suyo, ¿cómo se llamaba Isandrek? Y ninguno de ellos pudo siquiera acercarse a Imhotep. Los necrones todavía estaban sólidamente detrás de los tiránidos y el caos en la lista de amenazas de Guillimans, pero el imperio no sobrevivió al no prestar atención a las amenazas menores. Después de unos años en Ope, Rafef sintió que había muerto y había ido al cielo. Había costado acostumbrarse a algunas cosas. El planeta estaba lleno de herejía tecnológica y de pura herejía. Pero si simplemente ignoraba eso, fingía que no existía, era un lugar hermoso. Un mundo civilizado con un poco de cultura mundial de los caballeros y la gente era amigable. Casi preocupante, dado que era un psíquico autorizado. No parecían entender realmente lo que eso significaba. Entonces, ¿cómo podrían hacerlo si no tenían psíquicos? Al menos, Rafef había llegado a la conclusión de que no era así y pensaba que la Adeptus Astra telepática estaría de acuerdo. Oh, claro, los otros 6 psíquicos que tenían, 6. Para todo un planeta. Todavía serían capturados por las naves negras.
Pero ninguno de ellos sería bueno como psíquico autorizado, serían pasto para el emperador. Cuando Sibón dijo que era 2 veces más fuerte que el mejor de ellos, no estaba bromeando. En todo caso, lo había estado subestimando. Rafeef pensó que eran más bien 4 veces. La única razón por la que eran buenos eran las ayudas mecánicas especiales que utilizaban y los collares. Los cascos fueron diseñados en parte con tecnología Necron y fueron capaces de mejorar las ondas cerebrales para hacer de un psíquico Iota algo más cercano a un Eta, tal vez incluso a un Zeta. Y los collares de piedra negra podrían cambiarse de suprimir la disformidad a mejorarla. Las plataformas también funcionaban de esa manera, rompiendo las barreras o cerrándolas de golpe. Todavía eran realmente malos con la disformidad, pero no de una manera amenazadora. Simplemente no se les daba bien usarlo, lo cual fue un alivio para Rafeef. En primer lugar, les resultó increíblemente útil, pero tampoco era muy probable que la gente de Ote se destruyera a sí misma por accidente. También ayudó que conocieran el peligro. Los collares no se podían quitar excepto en la instalación subterránea, y esa instalación estaba rodeada de piedra negra que podía cargarse y usarse en cualquier momento. Y también explosivos, si todo eso fallaba, para convertirlos en tortitas. A Rafeef no le entusiasmaba esa idea, pero al menos una incursión demoníaca no llegaría demasiado lejos. Sin embargo, lo que realmente hizo feliz a Rafeef de estar en este mundo fue una niña. Una de las otras psíquicas, una mujer llamada Zelda, era hermosa. Su piel era oscura, como la mayoría de las personas en este mundo, y su cabello era una cortina de Marta. Tenía un rostro amigable y una sonrisa dispuesta, y su cuerpo era un poco regordete de una manera atractiva. Rafeef había empezado a charlar con ella y ella se había mostrado receptiva, y ahora estaban saliendo. Y, por extraño que parezca, todos los demás psíquicos parecían pensar que era increíblemente valiente. Te vas a cagar cuando conozcas a su padre. En serio, morirás de terror en ese momento, vaticinó uno de ellos mientras estaban todos tomando unas cervezas en el pub. Rafeef se limitó a mirarlo con disgusto. Yo era un psíquico autorizado y miembro de la Guardia Imperial. He tenido demonios amenazando mi mente, y llegué aquí de una batalla contra necrones. El padre de Zelda no puede ser tan malo como un necrón. Eso hizo que todos en la mesa se rieran a carcajadas, por alguna estúpida razón. Oh, hombre, no tienes idea. Su padre puede ser tan malo como un necrón. Vas a morir, otro de los predichos y Rafeef estaba a punto de gruñir, pero entonces la única mujer en la mesa intervino. Chicos, basta. Podrían complicarle esto a Zelda y ella merece un buen hombre en su vida. Su burla hacia el resto de la mesa fue magnífica. Y ustedes son demasiado cobardes para enfrentarse a su padre. Eso hizo reír a todos. Ah, sí, de hecho somos un montón de cobardes, estuvo de acuerdo el primer hombre y pasaron de ese tema, para alivio de Rafeef. Aún así, fue molesto. Pensaron que un guardia imperial y un psíquico autorizado le tendrían miedo al padre de una mujer. ¿Qué podría ser, un Astartes? Entonces, un día, después de haber estado saliendo con Zelda aproximadamente un año, Rafeef conoció a su padre. Lo llamaron a la sala de pruebas y entró para ver la cosa más loca de su vida. Rafeef no podía usar la visión mágica mientras llevaba el collar, así que todo lo que tenía eran sus ojos, pero eso fue suficiente y se quedó mirando con la boca abierta lo que estaba sucediendo en la plataforma más grande. Había un necrón allí, y tampoco uno de bajo rango. Rafeef sabía un poco sobre los xenos, después de pasar tiempo con Ope, y ese era un señor supremo, uno de la nobleza necrona. El necrón era un psíquico. Rafeef no tenía idea de cómo era un psíquico, pero no se podía negar la verdad. Frente a él había una grieta de disformidad pequeña pero que se agitaba violentamente y estaba metiendo la mano en ella y sacando los hilos de la disformidad. Mientras que los otros humanos usaban guantes, él no usaba nada más que sus manos y las hacía girar como algodón de azúcar en sus dedos mientras cantaba y giraba. Casi parecía un baile y no, era un baile, ya que parecía flotar en el aire. Fue solo una ilusión, causada por un juego de pies experto, pero era poderosa.
Nunca imaginé que algo tan grande pudiera ser tan elegante, pensó Rafeef mientras observaba al Overlord lanzar bola tras bola de energía warp al aire, donde se solidificaron en prolijos globos de madera fantasma. Le habían puesto ese nombre al material por su color blanco plateado y la veta que lo definía, pareciéndose extrañamente a la madera. Luego, la canción y el baile disminuyeron, llegando a un final natural cuando el Necrón juntó las manos. Para asombro de Rafeef, la grieta disforme obedeció y se cerró ante la voluntad del Necrón. ¿Cómo estaba haciendo esto? Estas eran habilidades psíquicas de muy alto nivel. Al menos Delta, sería la suposición de Rafeef. El propio Rafeef era un Z, luego, la plataforma pasó de verde a rojo, cementando la grieta cerrada con piedra negra cargada negativamente. Los orbes de madera fantasma cayeron al suelo acolchado de la plataforma y el Señor Supremo los recogió. Salió con un montón de madera fantasma y las puso suavemente sobre la mesa mientras Sibón se preocupaba un poco. Muchas gracias, General Dulet. Oh, este era el general, el que todos mencionaron como el psíquico más fuerte que el propio Rafeef. Ahora lo creía. ¿Por qué no habían mencionado que era un Necrón? Es lo mínimo que puedo hacer mientras estoy aquí. Entonces el Señor Supremo Necrón lo notó y Rafeef tragó cuando se encontró con unos ojos verdes ardientes. Ah, ¿qué es esto? El general Dulet caminó hacia él y Rafeef se mantuvo firme lo mejor que pudo. Así que eres el psíquico autorizado que sacamos del campo de batalla, Y. La cara de metal de repente estaba demasiado cerca de la suya, mientras el general se inclinaba para mirarlo directamente a los ojos. El hombre que se cree digno de mi hija. ¿Qué? De hecho, Rafeef no se cagó encima. Sin embargo, se puso pálido y tragó muy fuerte mientras intentaba desesperadamente pensar qué decir. Me follé a tu hija, estaba claro. Incluso ella me invitó, no lo era. Quiero casarme con ella era probablemente una mejor idea, pero Rafeef no estaba del todo seguro todavía. Dios, esto era un telépata. La conciencia culpable de Rafeef le recordó que Zelda lo había recibido en su cama hacía apenas una semana y rezó para que su padre no pudiera ver eso en su mente o estaría muerto. Luego fue salvado por el silbido de una puerta al abrirse. Papá. El general Dulet se enderezó lo suficientemente rápido como para atrapar a su hija mientras ella se lanzaba a sus brazos. Rafeef volvió a aprender a respirar mientras el general reía y abrazaba a Zelda. No era una mujer pequeña, pero parecía diminuta en las frías manos metálicas de su padre. ¿Cómo era un Necrón su padre? Él no lo entendía. ¿Cómo era un Necrón un psíquico? No nos dijiste que volverías a casa. ¿Cuánto tiempo estarás aquí esta vez? Exigió Zelda después de un abrazo adecuado. El general Dulet sacudió la cabeza, esas pequeñas placas junto a su cara se balanceaban. No tanto como me gustaría. Solo unos meses, estoy aquí principalmente para recoger a los nuevos reclutas y transferir a algunos de los hombres a casa para su permiso y tareas de guarnición. Además, estoy aquí para unirme a Itolix y nuestra nueva fuerza de verdaderos necrones del mundo central que despertamos. Oh, ¿estás tomando Itolix? Entonces, debe estar consiguiendo su ascenso a Overlord. Espera, ¿los necrones podrían ser ascendidos? No tenía idea. Rafeef había pensado que simplemente estaban hechos a cierto nivel. Dulet emitió un extraño zumbido que, después de un momento, Rafeef descubrió que era una risa. Parecía que los necrones no podían reírse bien. Oh, sí, y esta vez ya lo ha adivinado. Pero claro, necesita ser un señor supremo si va a tener que lidiar con el resto de la inquieta tripulación de Sandrek. No respetarán a un simple señor. El general Dulet hizo una pausa. Aunque, si somos honestos, algunos de ellos nunca lo respetarán. Afortunadamente, serán una minoría, la mayoría se parecen más a Makep. Realmente sonaba como si estos xenos tuvieran interacciones sorprendentemente familiares. Rafeef no iba a decir humano, pero sonaba como si Itolix fuera un recluta de barrio pobre que había sido ascendido muy lejos en cuanto a capacidad, y los otros oficiales no estaban muy contentos con eso. Ya lo había visto antes en la guardia. ¿Quién se hará cargo de la gestión de la guarnición planetaria?
Preguntó Zelda y los detalles que siguieron no significaron nada para Rafeef, excepto que los necrones estaban defendiendo activamente este planeta. Pero luego la atención volvió a él. Papá, este es mi nuevo novio, Rafeef. ¿Es el psíquico sancionado que capturaste? Zelda los miró a los dos, con ansiedad en su rostro, y Rafeef podía leer fácilmente sus pensamientos incluso sin telepatía. Quiere agradarle a su padre. Oh, nos conocemos, dijo el general Dulet en un tono engañosamente suave, mirándolo fijamente. Rafeef volvió a mirarlo a los ojos, sintiéndose profundamente intimidado. Y Zelda se estaba volviendo infeliz. Papá. Deja de asustar a mis novios. De repente agarró la placa por su cara que parecía un arete y tiró de ella, para leve horror de Rafeef. Tengo 26 años. Quiero casarme antes de los 30 y es mi obligación. Dulet empezó a decir algo pero Zelda habló por encima de él. Y no digas que puedes arreglar un matrimonio. Tu matrimonio con tu madre fue arreglado y mira cómo resultó. Ver a un Necron Overlord estremecerse fue lo más extraño. Yo, realmente no puedo discutir eso, admitió el general Dulet y Rafeef se preguntó de qué se trataba todo eso. Tal vez Zelda se lo diría en algún momento, tal vez no, pero decidió que no debería preguntar. Bueno, al menos sé que tienes agallas. Sí, y todavía dentro de su cuerpo también. El general Dulet lo miró por un momento y Rafeef se encontró con esos ardientes ojos verdes. Podrías hacerlo. Pero te lo advierto. Si alguna vez haces llorar a mi hija, te destruiré. Todo, está bien, puedes llamarme Manrik. Y entonces Zelda de repente lo abrazó. Gracias papá. Volvió a emitir ese zumbido mientras le daba unas palmaditas en el hombro y Rafeef quedó impresionado por lo suave que era. Rafeef decidió que este sería un buen momento para emprender una retirada estratégica y dejarlos a los dos en paz. Por supuesto, eso significaba que tenía problemas con los otros psíquicos. No me dijiste que su padre es un Necrón. Rafeef les gruñó cuando encontró a 3 de ellos en la cafetería, simplemente pasando el rato y tomando un poco de té. Uno de ellos parecía desconcertado, no había estado en el bar ni bebía, pero los otros 2 se rieron. No queríamos estropear la sorpresa. Por primera vez en mucho tiempo, Rafeef lamentó llevar puesto el collar. Si no lo hubiera sido, habría usado su mente para agarrar el salero y el pimentero y ponérselo a sus amigos. En cambio, tuvo que hacerlo a mano, lo cual no era tan bueno. ¡Hey! Vamos hombre, todavía estás vivo. ¿Cómo te fue? Ugi Rafeef suspiró antes de tomar asiento y rápidamente contarles lo que había sucedido. Oh, vaya, de verdad dijo que puedes llamarlo Manrik. ¿Eh? ¿Eso significó algo? ¿Le gustas? Espera, ¿lo hace? Rafeef no había entendido eso. Pero el otro hombre asintió. Bueno, mejor que sus otros novios de todos modos. Tuvieron que llamarlo general. Zelda lo había abrazado justo después de que dijo eso. Espera, ¿eso significaba que el padre de Zelda realmente lo aprobó? Aunque sea un poco. Lo estás haciendo muy bien, espero que te funcione. Sí, esperaba que también funcionara. Por primera vez en su vida veía un futuro en el que podría casarse y tener hijos. Para un psíquico autorizado en la Guardia Imperial, eso no era algo que sucediera normalmente. Capítulo 7 Manrik Dulet era un psíquico muy poderoso, muy inusual e incluso parcialmente artificial. A lo largo de muchos años de meditación con su lanza y de vivir como Necrón, lo había descubierto todo. Cuando tomó la lanza cuando era joven, era un psíquico débil pero real, aproximadamente del mismo nivel que Zelda. Su visión mágica había sido tan poco confiable que Manrik la había confundido con migrañas, y su empatía había sido fácil de confundir con buenas habilidades con las personas. El hecho de que realmente tuviera excelentes habilidades interpersonales lo hacía aún más confuso. Sin embargo, la lanza había hecho que sus regalos florecieran suavemente. Los antiguos espíritus Eldari en la lanza habían puesto a prueba su alma y su espíritu, y encontraron que era digno. Entonces, en lugar de simplemente dejarlo andar a tientas, habían entrenado silenciosamente su mente y su alma.
Los caminos de su cerebro habían sido suavemente reescritos, encaminados por nuevos caminos, y Manrique se relacionaba con la disformidad de una manera más parecida a un Eldar que a un humano. Era muchísimo menos poderoso que cualquier verdadero Eldari, pero su comprensión instintiva del Inmaterium era excelente. No sentía mucho miedo de ello, a pesar de conocer los peligros, y la presencia de la disformidad en el fondo de su mente era como un suave murmullo de una conversación distante. Ponerse un collar de piedra negra se sintió como una mutilación, como si de repente le hubieran extirpado un trozo de cerebro. Casi insoportable, y Manrique solo lo haría en las circunstancias más necesarias. Afortunadamente, debido a la reescritura de su cerebro, las defensas de Manrique contra la disformidad fueron de excelente calibre. Eso era importante porque, si bien OP era relativamente segura, los muros de la realidad eran gruesos allí, probablemente gracias a esa tormenta disforme, muchos de los mundos a los que fue no lo eran. Manrique había sentido algunas cosas llamando a las puertas, por así decirlo. Pero rápidamente lo abandonaron, al darse cuenta de que todas las puertas estaban cerradas con llave y cerrojo. Sin embargo, curiosamente los poderes psíquicos de Manrique eran en parte inútiles. Su mejor habilidad era la telepatía empática, pero extrañamente era inútil para algo violento. Sí, podía infundir terror en las mentes de sus enemigos, si quisiera experimentarlo él mismo. Sí, podía manipular sus cuerpos, grupos enteros de ellos, si quería ser asaltado por una repercusión psíquica de conmoción y horror. Sí, podría provocar viles alucinaciones y locura, si quisiera sentirlo él mismo. Y no había forma de evitar esa reacción. Meditar sobre la lanza y comunicarse con los Eldar le había revelado que los Eldar con sus dones normalmente eran sanadores, no guerreros. La telepatía empática simplemente no era adecuada para el combate. Lo único que sirvió fue para proyectar confianza en sus tropas. Utilizando su empatía, Manrique podía animar a sus hombres cuando las cosas se ponían difíciles, infundiéndoles nuevo coraje ante la desesperación. O incluso podría proyectar sed de sangre, hacia los buscadores de la muerte en particular. A Manrique no le gustó especialmente eso, pero sabía lo que les gustaba. Y también funcionó un poco con los verdaderos necrones, aunque era completamente variable a qué podrían responder. Algunos reaccionaron bien al coraje, mientras que otros respondieron mucho mejor a una fuerte dosis de sed de sangre. Si hubiera sabido sobre el virus Flyer, Manrique podría haber hecho una conexión. El único otro uso principal de su telepatía empática era contrarrestar un ataque dominante, como había intentado el bibliotecario. Manrique simplemente no pudo obligarlo a lanzar tal ataque por su cuenta. Experimentar el dolor de los demás, cuando él era quien lo causaba, era para él un tormento psíquico. Pero si alguien más instigó el ataque, podría responder de la misma manera. Más allá de su empatía, Manrique había desarrollado nuevas habilidades. La lanza los hacía más fáciles de usar, pero se dio cuenta de que no dependían completamente de ella. Las pequeñas trampas warp que usó eran un derivado de la telequinesis. Manrique no necesitó la lanza para rasgar el velo de la realidad y generar una grieta warp. Sin embargo, usar la lanza Eldari era infinitamente más seguro, porque la lanza selló la grieta sin ningún esfuerzo de su parte. Y Manrique había descubierto, para su sorpresa y placer, que podía abrir pasillos en la disformidad, usando la lanza o sus propias habilidades para cruzar grandes distancias en un abrir y cerrar de ojos. El único problema era conocer el destino del objetivo. Manrique estaba un poco cauteloso a la hora de hacerlo a ciegas, quería una confirmación visual del objetivo. Por supuesto, había muchas cosas que no podía hacer. Manrique ya había observado a muchos otros psíquicos, quienes desafortunadamente estaban en su mayoría muertos, y algunos de sus poderes eran asombrosos. El único poder que Manrique realmente codiciaba era algo llamado mirada del escribano. Solo le habían contado sobre eso, porque no era el tipo de cosas que se podían observar y era la habilidad de un psíquico de ver todo el campo de batalla como si fuera un águila en lo alto. Ese poder habría funcionado bien con sus fisuras warp, además de ser algo bueno para cualquier general. Desgraciadamente, simplemente no podía hacerlo. Lo había intentado y había logrado separar su conciencia de su cuerpo, pero solo por un tiempo muy corto.
Simplemente no estaba entre sus dones. Sin embargo, lo que fácilmente estaba entre sus dones era cantar el bosque fantasma para crearlo. A Manrique le encantó, sintiéndose maravillosamente vivo mientras reunía las energías de la disformidad y las convencía para que se convirtieran en algo físico. Básicamente, había inventado el ritual para ello, pero trabajando con los espíritus al dardo de la lanza. Fue modificado para adaptarse a los humanos, razón por la cual el material no era verdadero hueso de espectro. Manrique sospechaba que cualquier raza capaz de crear un material de deformación sólido haría algo ligeramente diferente, reflejando sus diferentes naturalezas. Entonces, cuando regresaba a Ope, Manrique siempre se tomaba el tiempo para hacer madera fantasma. El proyecto de biotransferencia iba bastante bien, aunque actualmente estaban atrapados en el paso final, extraer el alma del bosque fantasma y devolverla al cuerpo. Manrique confiaba en que llegarían allí. Y los espíritus en la lanza no ayudarían más, se comunicaban con él en gran medida a través de emociones, de acuerdo con sus dones, pero Manrique podía entender el contundente mensaje de descúbrelo tú mismo, Monkey. Manrique nunca se lo habría hecho saber, pero estaba predispuesto a probar a Rafef como marido para su hija. Zelda era la psíquica más poderosa que tenían y una unión con un psíquico aún más poderoso sería buena para Ope en general. Además, Rafef era un veterano de combate. Para Manrique, eso era muy importante. Estaba acostumbrado a la idea de que, salvo algunas circunstancias excepcionales, como los ojos de Reinhardt, era el lugar de un hombre unirse al ejército y luchar. Youngster Sinope ya no tenía que seguir ese camino y Manrique comprendió que los necesitaban en otras industrias, pero aún así no podía evitar la sensación de que se necesitaba un poco de servicio militar para ser un hombre. Entonces, cuando Manrique le hizo pasar un mal rato a Rafef, fue principalmente para lucirse. Y aunque el psíquico probablemente no lo creía así, Manrique definitivamente estaba siendo suave con él. Sin embargo, Zelda lo reconoció cuando dejó que Rafef usara su nombre. Gracias papá. Manrique se rió entre dientes mientras le daba unas suaves palmaditas en el hombro. Rafef se escapó apresuradamente, lo que le vino muy bien a Manrique, quería pasar tiempo con su hija. ¿Querías subir al tejado? Oh sí. Las instalaciones de investigación estaban a gran profundidad, lo cual era maravilloso para la seguridad contra incursiones demoníacas, pero también lo hacía un poco frío y mohoso, a pesar de sus mejores esfuerzos. Subieron en ascensor, seguidos por varios ascensores diferentes antes de llegar a la cima del rascacielos. Lo que había en el tejado era una pequeña y encantadora zona de recreo. Destinado al gobierno y a los trabajadores de oficina que ocupaban la torre, también estaba disponible para los investigadores. Había bancos, mesas, sillas y sombrillas para dar sombra al sol. Manrique contempló la ciudad por un momento, contemplando la imponente vista. La esperanza ha cambiado. Fue todo tan rápido. Manrique sabía que así sería, había estado detrás de ello, pero aún así fue impactante verlo. La mano de Zelda se deslizó dentro de la suya y le dio un suave apretón. Debe ser una locura verlo, cuando has estado fuera por tanto tiempo. Sí, eso fue todo. Si hubiera estado aquí todo el tiempo, no le habría parecido así. ¿Quieres sentarte en el banco? Él estaría a su lado. Se sentaron en un banco muy resistente y Manrique simplemente disfrutó del sol y la brisa por un momento. Fue un día verdaderamente glorioso, sin ni una sola nube en el cielo. Una ligera neblina de contaminación, pero no se podía evitar. Al menos la brisa lo mantenía en movimiento. ¿Cómo te han ido las cosas, aparte de tu pretendiente?, preguntó Manrique. Zelda le arrugó la nariz. A veces suenas tan anticuado. Bueno, ya tenía más de 50 años. Dios, ¿cuántos años tenía? Probablemente podría averiguarlo usando su edad, pero decidió que realmente no quería. Papá, ¿escuchaste lo que ha estado pasando con Arthur? No, por favor, dime. Arthur era su hijo mayor y era un piloto de armadura de caballero estacionado en Idiantioch. Ahora tenía buena sangre contra los orcos y se estaba ganando cierta gloria como caballero competente, aunque no inspirado. Manrique deseaba saber lo que estaba pasando con sus hijos, pero simplemente no había forma de pasar cartas.
Los necrones tenían comunicación FTL, pero estaba reservada para asuntos importantes, como las órdenes de Imhotep o un planeta bajo ataque. No pasar noticias de asuntos privados. La comunicación Necron FTL era un área infinitamente mejor que cualquier cosa que la raza humana hubiera producido jamás, incluso en la era oscura de la tecnología. Incluso era posible que un mundo atacado por los tiránidos obtuviera ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Manrique escuchó atentamente mientras Zelda le contaba lo que estaba pasando con Arthur en Antioquía. En realidad, era más pertinente para la estrategia de lo que esperaba, y la idea de crear una ciudad dentro de una ciudad para las tareas de la colmena era muy interesante. Se alegró de haber puesto a las manos de Dios en las tareas de guarnición. Seguramente fue uno de ellos, probablemente un viejo veterano, a quien se le ocurrió esto y lo hizo posible. Eso es bueno. El Señor de la Tormenta mencionó sus sentimientos sobre ese mundo en particular. Exasperado era la mejor manera de describirlo. Al menos parece que tienen control sobre las cosas. La guerra constante contra los orcos era fea y violenta, pero los hombres tenían todo bajo control. Las bajas no fueron las mejores, especialmente en comparación con los otros mundos, pero estaban dentro de límites aceptables. Sin embargo, parece que están desgastando mucho la armadura de caballero. Los estragos mecánicos fueron un poco extremos. A los orcos les gusta atacar objetivos difíciles, dice Arthur. Bueno, eso tenía sentido. Al menos en realidad mantuvo un poco las bajas, ya que los orcos se rompieron con la armadura del caballero. Papá, ¿puedes contarme qué has estado haciendo? Realmente quería saberlo. No las partes espantosas, pero ¿puedes contarme sobre los mundos que has visto? ¿Sí? El último mundo al que fui tenía 3 lunas. Manrique comenzó a obsequiar a su hija con historias sobre los hermosos y exóticos planetas que había visto. Los mundos de la muerte eran particularmente fascinantes para ella, los lugares que apenas eran lo suficientemente buenos para que vivieran los humanos pero que eran intrínsecamente hostiles a la vida humana. Manrique podía ver por qué serían fascinantes en abstracto, pero en persona pensaba que eran un dolor de cabeza increíble. La próxima vez que viera un mundo de la muerte sería demasiado pronto. Cuando a Manrique se le acabaron las historias sobre planetas y algunas anécdotas divertidas sobre sus tropas, se quedaron sentados en silencio durante un rato, disfrutando del día. Entonces Zelda mencionó algo ligeramente doloroso. ¿Vas a ver a mamá? No, probablemente no lo haría. Eloise se había vuelto a casar y había dado a luz a gemelos. Ella era bastante más joven que Manrique, él se había casado más tarde en la vida. Aún así, esos hijos sin duda serían los últimos, ya que tenía 40 y tantos años. Eso sería incómodo. No creo que a su marido le guste, dijo Manrique, bromeando al respecto. No es que fuera una amenaza de ningún tipo. Zelda parecía abatida. A veces es un poco difícil, sí, lo sabía. Manrique se relajó un poco. Si tenemos una cena familiar, iré. Sería extraño para él en muchos niveles, ya que ya no podía comer tampoco, pero llegaría a estar cerca de los niños. ¿Y si a tu madre no le importa? A Eloise podría importarle, no estaba seguro de eso. Zelda pareció un poco aliviada. No es una cena familiar, sería una tontería, pero nos reuniremos todos para el bautizo de los bebés. Eso no sería un acontecimiento terrible para él. No tendría que hablar demasiado con Eloise y podría ser compañía Zelda y Nancy. ¿Hablando de qué? Por mucho que me guste pasar tiempo contigo, realmente necesito ir a saludar a Nancy. Manrique sabía dónde encontrarla, estaba casada y vivía en las propiedades de su nueva familia. Una de las casas nobles, no fue un matrimonio concertado sino lo que ella había elegido después de conocer a un joven en bailes formales. Manrique era un poco dudoso acerca de él, en algunos aspectos, pero a pesar de su arrogancia, Ystal era un buen piloto de armadura de caballero y un hombre digno. Sí, su marido está en Luminous, le vendría bien la compañía. Sí, siempre fue difícil ser una esposa joven con el marido lejos. Divertirse. La sonrisa de Zelda siempre fue tan brillante. Manrique habría sonreído si su rostro hubiera podido expresar esa expresión. Tú también.
No dejes que ese joven te seduzca, dijo Manrique en broma y vio a su hija sonrojarse. Oh, no. Ya lo hizo, no. Era demasiado tarde para matarlo. Zelda le dio una palmada en el brazo. Papá. Deja a Rafef en paz. O bien. Manrique suspiró internamente pero tomó nota mental mientras se marchaba. Pronto estaría esperando algunas campanas de boda. Manrique no podía identificarlo, pero algo andaba mal con Amakep. Su empatía estaba captando algo, un extraño nerviosismo. Amakep no se sentía cómodo con sus compañeros Overlords en este momento, y eso no tenía mucho sentido para él. Le había ido bastante bien en sus batallas, peleando con una habilidad maravillosa, mejorada por su combate con Oberon. Sus tropas también se estaban comportando bastante bien. Amakep había sido parte de la maniobra de flanqueo que había aplastado al Imperio en la última batalla. Había ganado estatus y gloria. Entonces, ¿qué podría estar mal? Manrique decidió que necesitaba saber qué pasaba. Al igual que Itolix, Amakep era un verdadero amigo y para Manrique eso era muy importante. Sin embargo, Amakep seguía siendo testarudo como una mula y no quería hablar de lo que le molestaba. Entonces Manrique decidió sorprenderlo. Manrique obtuvo el permiso de Sandrek para acercarse a Yama y la autoridad para abrir cualquier puerta. No fue su sorpresa que el Nemesor se diera cuenta de que algo preocupaba a su primo y aceptó alegremente la ayuda de Manrique en el asunto. Entonces Manrique fue a las habitaciones de Amakep y entró. No, no lo hagas. Fuera. El tono de Amakep era áspero y urgente. Manrique no le hizo caso. Amakep, estamos preocupados por ti. ¿Qué es? Manrique se detuvo al registrar un olor espeso y pesado en el aire. Sangre. Su mirada se dirigió al suelo y Manrique miró fijamente el cadáver humano allí. Estaba relativamente fresco y por la ropa, un civil del planeta de abajo. Manrique ni siquiera estaba horrorizado o disgustado, estaba demasiado desconcertado. ¿Por qué? Amakep no era un asesino por diversión, no disfrutaba de la muerte, ni siquiera como lo hacían los buscadores de la muerte. Manrique miró hacia arriba y vio que el rostro de Amakep estaba manchado de sangre. ¿Por qué? La voz de Manrique era suave y maravillada. Simplemente no tenía sentido. Amakep se rió, un sonido entrecortado y chirriante, pero Manrique podía sentir la profunda vergüenza de su alma, pero debajo de ella había un complicado pantano de emociones y la más extraña sensación de hambre. Ni siquiera sabes lo que es. No, él no lo hizo. Nadie te lo dijo. Por supuesto que no lo harían. Nadie habla de eso. La postura de Amakep era tan alarmante como las emociones que Manrique podía sentir agitarse dentro de él. Estaba encorvado y sus dedos se frotaban entre sí. Parecían, puntiagudos. Solo déjame. Yo me ocuparé de ello. Se lo diré a Sandrek yo mismo, solo necesito un poco de tiempo. La voz de Amakep tembló y Manrique supo que no había llegado a un acuerdo con lo que fuera que esto fuera. Y no pudo soportarlo más. Manrique dio un paso adelante y agarró los hombros de Amakep, haciéndolo ponerse rígido. No me toques, tonto. Es contagioso. A él no le importaba. Manrique se deslizó fácilmente hacia el uso de su empatía. Experimentó la profunda y ardiente vergüenza de Amakep, su rabia contra la injusticia de ello y, debajo de ambos, la desesperación. Pero debajo de eso había una cosa horrible y parlanchina, una hambre desesperada que exigía comida sin pensar. Eso fue lo que Manrique buscó y lo tranquilizó con falsas promesas. Ya estás lleno. ¿No sabes que ya estás lleno? Manrique evocó vívidamente los sentimientos de la vida, cosas almacenadas en el fondo de su mente. Los días de fiesta, la sensación de plenitud y satisfacción. El sabor a sangre de un bistec poco cocido. Funcionó. Ese hambre dolorosa y sin sentido disminuyó y Manrique se preguntó si estaba imaginando cosas o si los dedos de Amakep simplemente se habían vuelto más normales. Sin embargo, el hambre todavía estaba allí, simplemente acurrucada en el fondo de la mente de Amakep, momentáneamente satisfecha. La voz de Amakep era mucho más firme cuando volvió a hablar. Eso es temporal y eres un completo idiota. Ah, lo era. Manrique soltó sus hombros.
Pronto sabremos si un Necron puede contraer el virus Flyer. Estás más expuesto. ¿Algún tipo de virus? Eso no es un virus informático. No sé qué es. No fue exactamente físico, pero tampoco fue exactamente espiritual. Era un malestar de la realidad, pero a un nivel que trascendía la realidad. Sin embargo, a Manrique no le preocupaba demasiado que lo contagiara, fuera lo que fuese. De alguna manera estaba seguro de que algo así no podría existir en presencia de un alma. Definitivamente no es algo de la disformidad, ¿qué es? Seguramente a Makep podría decírselo. Es la maldición de Yamdugor, el desollado. Fue el primer y único Ktan que destruimos por completo, no lo sabíamos. No sabíamos que los Ktan están ligados a los fundamentos del universo. Y al destruir uno se destruye también parte del universo. ¿Qué? Nos maldijo. Nos maldijo para que seamos como él. Manrique dedicó un breve momento de horror al pensar en cómo debía haber sido este Ktan. Una especie de asesino en serie glotón, pero con el poder del infinito. Todos podemos caer en ello. No entendemos qué es ni cómo curarlo, se lo diré a Sandrek. Él me subirá a un barco hacia el reino de los huesos. Makep se controlaba mejor, pero su mente todavía estaba llena de amarga desesperación. Manrique se sintió conmovido por eso. Si no podemos arreglar esto, ¿preferirías misericordia? Preguntó Manrique en voz baja, extendiendo la mano para tomar las manos de Makep. De repente estalló, aunque no apartó las manos. No hay solución para esto, tonto. Manrique se negó a creer eso. Tenía que haber una manera y ya se le había ocurrido una, aunque rozaba la absoluta locura. Merky, no lo sé. Esa es la salida de los cobardes. La voz de Makep era apagada, desesperada. Pero convertirte en un desollado, no lo sé. Tal vez. Voy a tratar de encontrar una solución para esto. Dame algo de tiempo para meditar sobre mi lanza, dijo Manrique en voz baja. Makep mostró glifos de burla, pero Manrique persistió. No creo que esto pueda infectarme. El reino del alma es un anatema para ello. Así que si de alguna manera puedo darte un alma, incluso una pequeña sería suficiente. ¿Qué? ¿Qué locura es esta? ¿Cómo harías eso, romper tu propia alma? Manrique no esperaba que adivinara. Makep apartó las manos. ¿Estás loco? ¿Qué te haría eso? Esa era definitivamente la pregunta. No sé. Manrique admitió. Solo pensó que era posible por la cantidad de tiempo que había pasado desarrollando el poder de la disformidad y solidificándolo. En teoría, girar su propia alma debería ser similar. Creo que eventualmente se reparará solo, aunque podría llevar mucho tiempo, potencialmente siglos. Por favor, solo necesito meditar un rato en mi lanza. Los espíritus Aldari sin duda le dirían que estaba loco. Makep se rió, un sonido oscuro e irregular antes de darse la vuelta. Estás loco. Vete. Tomando ese despido, Manrique fue a buscar su lanza. Se lo había llevado a Llama, pero se lo dejó a Sandrek y Oviron. Podría resultar un poco difícil de manejar cuando simplemente caminaba. Ah, Manrique. ¿Has encontrado lo que le pasa a mi prima? Sandrek parecía bastante preocupado y Manrique vaciló, pensando en cómo explicarlo. No se siente bien, dijo Manrique y vio a Oviron ponerse rígido, solo un toque. Él sabe. ¿Podemos dejarlo solo por un rato? Quiero meditar en mi lanza y ver si puedo encontrar algo que lo haga sentir mejor. La postura de Oviron no cambió, pero Manrique pudo detectar su extrema duda ante esa idea. Sandrek también estaba muy preocupado. ¿No te sientes bien? Casi nadie tiene problemas a menos que, Sandrek guardó silencio por un momento. Oviron se quedó cerca de él, profundamente preocupado. Probablemente solo tiene una enfermedad estomacal. Quizás podría prepararle un poco de té. Sin embargo, la voz de Sandrek no sonaba bien y Manrique sintió que se estaba aferrando a sus propios delirios para mantener a salvo la cordura. Él realmente se preocupa por Makep. Sí, tal vez, pero por favor dale algo de tiempo a solas. ¿Hay alguna habitación que pueda usar para mis meditaciones? Preguntó Oviron. Habló. Te llevaré.
Sandrek irradiaba silenciosa angustia, pero no dijo nada mientras Oberon lo sacaba. Cuando estuvieron fuera del alcance del oído, Oberon habló de nuevo. ¿Él lo tiene? Sí. Dijo Manrique, sintiendo que el virus Flyer era un tema muy tabú para los necrones. No es de extrañar que nunca hubiera oído hablar de eso. Oberon guardó silencio por un momento mientras seguían caminando. ¿Crees que puedes curarlo? Quería tener esperanza, debido a los poderes Warp de Manrique, pero no se atrevía a hacerlo. La decepción sería demasiado cruel. Manrique respondió honestamente. Creo que sí, pero a un gran costo para mí. ¿Cuáles serían los efectos? ¿Serían permanentes? ¿Podría morir? Necesito ver si los espíritus de mi lanza pueden aconsejarme. Ya podía decir que no estaban particularmente contentos con él. No enojado, no molesto, solo infeliz. Decepcionado. Tal vez. Si fuera fatal, no puedo. Era posible que no hubiera una forma segura de hacer lo que proponía. Veo. Oberon mantuvo sus esperanzas bien templadas, lo cual era bueno. Manrique definitivamente no prometía nada. Lo llevaron a una habitación vacía y sin muebles y Manrique clavó su lanza en el piso de metal, disculpándose mentalmente por el daño menor. Los escarabajos lo arreglarían bastante rápido. Luego se arrodilló frente a él, cayendo rápidamente en trance. Fue muy fácil hoy y Manrique sintió que los espíritus de la lanza querían hablar con él. Lo hicieron y Manrique pudo oírlos claramente, lo cual era inusual. Lo que deseas hacer funcionará. Tienes las habilidades y destrezas perfectas para un sanador del alma. ¿Pero entiendes el costo? La voz que Manrique había llegado a conocer cuando la Aror hizo eco en su mente. No. ¿Será mi muerte? Eso era lo único que era inaceptable. Cualquier cosa menos que eso, podría soportarlo. Será doloroso, más allá de lo que puedas imaginar, pero sabemos que eso no te importa. No. Dañará permanentemente tu alma. Se reparará solo con el tiempo, pero nunca volverá a ser lo mismo. Se formará un punto de debilidad y esto significa que nunca más podrás volver a hacerlo. Nunca lo vuelvas a hacer y entiendes. Este es un sacrificio que normalmente se hace desde el amor. Y propones desperdiciarlo en una máquina sin alma. No se desperdiciará. Él es digno de ello. Pero Manrique entendió la advertencia que le estaban dando. Una vez que hubiera hecho esto por Amakep, nunca podría hacerlo por Sandrek, por Oberon, por Itolix. O incluso el propio Imhotep. Si alguno de ellos contrajera el virus Flyer, estaría condenado a mirar, sabiendo que había entregado el precioso regalo a otra persona. Y todavía. No podría vivir conmigo mismo si lo dejara morir de esta manera. Y era una forma de muerte, parecida a la demencia, pero infinitamente peor. Tal vez como las viejas historias de demonios. Hubo un suave suspiro. Te daríamos consejos sobre cómo mutilarte, pero tu amigo es tan testarudo como tú. ¿Qué? Si deseas salvarlo debes hacerlo ahora. Manrique fue abruptamente sacado de su trance y sabía. Amakep. Manrique agarró la lanza del suelo y salió corriendo de la habitación. ¿Por qué Amakep tenía que ser así? Llegó apenas a tiempo. Amakep estaba arrodillado frente a Sandrek, con la cabeza inclinada, y Oberon estaba listo con su guadaña. Una ejecución voluntaria, Amakep había elegido la misericordia. Manrique se sintió absolutamente enfermo al verlo. Detener. Manrique se interpuso en el camino, agarró el hombro de Amakep y sintió el alivio de Oberon cuando dio un paso atrás. No, detente. No dejaré que hagas este absurdo sacrificio por mí. Amakep estaba igualmente furioso. Y no me mientan. Me lo dijeron. Maldición. Manrique quiso maldecir a los espíritus de su lanza, pero se dio cuenta de que habían actuado por verdadera justicia. Amakep tenía derecho a saber qué pretendía hacer su amigo. Oh, esta es una gran escena. Siento que debería ser inmortalizada en una obra de teatro. Sandrek parecía aturdido por todo eso. Amakep mostró una furiosa serie de glifos insultantes. Manrique le apretó el hombro. Amakep, por favor, eres mi amigo.
Necesito hacer esto por ti, dijo Manrique y, por primera vez, utilizó su telepatía empática de forma ofensiva. Lo usó para dominar a Makeb, invadir su mente y congelarlo en su lugar. Llegaron más glifos de insulto, más furiosos que antes, pero Manrique los ignoró y soltó el hombro de Makeb. Puso su mano sobre su pecho y comenzó a cantar. El canto de un Necrón normalmente era algo absolutamente horrible, ya que la pérdida del alma parecía eliminar cualquier capacidad de tocar las notas. Manrique no tenía ese problema y su canción mecánica tenía una belleza extraña y sobrenatural. Mientras cantaba, Manrique se dio cuenta del otro lado y dirigió su visión mágica hacia sí mismo. Sí. Allá. Manrique hila suavemente los filamentos de su propia alma, cardándolos como si fueran lana basta con los dedos. A sus ojos, la tela de su alma era del mismo color pálido que la lanza, solo ligeramente dorada. Cuando sintió que había tenido suficiente, lo presionó suavemente contra el cartel del pecho de Makeb. Se resistió por un momento y luego pareció engancharse y deslizarse hacia adentro. Era el sentimiento más extraño desde que Manrique todavía era consciente de ese fragmento de alma, que todavía era fundamentalmente él. Había que dar un paso final. Manrique agarró la lanza y con la delicadeza de quien corta un hilo de bordar, cortó el hilo que los conectaba. El dolor que lo golpeó entonces no se parecía a nada que hubiera soñado jamás. Era un poco como ser desollado vivo, un poco como ser quemado hasta morir, un poco como ser sumergido en aceite caliente. Era un poco como todas esas cosas, pero era una sensación propia y Manrique deseaba morir muy sinceramente. ¡Oh Dios! Manrique se escuchó decir involuntariamente mientras su vista se ponía roja y gris. Su cuerpo Necrón respondió de manera extraña a las extrañas señales de dolor, con espasmos como si estuviera sufriendo una convulsión. ¡Oh Dios! Makeb lo atrapó antes de que se cayera y estaba diciendo algo, pero Manrique no podía oír. Quería morir. ¿Alguien podría ayudarlo a morir? No lo mereces, pero te mostraremos un poco de misericordia. Eso significaba que podrían ayudarlo a morir. Pero entonces algo pesado pareció golpearlo entre los ojos. Con un profundo sentimiento de gratitud, Manrique perdió el conocimiento. Capítulo 8. Makeb se frotó el cartel del pecho, contemplando la forma inmóvil de Manrique. Sus ojos brillaban irregularmente, incluso inconscientes, lo cual no era una buena señal en absoluto. Estaban esperando a que llegaran los Cryptex para al menos poder intentar mantenerlo funcional y cuerdo. Sin embargo, explicarle lo que lo había dañado, eso iba a ser divertido. Probablemente simplemente dirían poderes de deformación y lo dejarían así. Idiota, 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 idiota. Murmuró Makeb. Esto era demasiado valioso para desperdiciarlo en personas como yo. Era solo un maldito señor supremo. Esto debería habérsele dado a Imhotep. Protección contra el virus Flyer, para siempre, ese era un regalo digno de un Faeron. Bueno, estuvimos de acuerdo contigo prima. Sí, por eso Sandrek había dado su consentimiento a la ejecución, para que Manrique no desperdiciara una cura para la plaga en Makeb. Pero parece que tenía otras ideas. Y honestamente, no puedo arrepentirme. Eres mi prima favorita. Makeb casi gruñó diciendo que no eran primos, pero entonces algo resonó en el fondo de su mente. Primo favorito. Primo favorito. Makeb estaba jugando entre la maleza de las propiedades de su familia. Saltaba palos y trepaba a árboles, disfrutando cada minuto de su día libre. Mañana volvería a las lecciones y a la práctica, pero hoy era un día para jugar. Podría haber jugado con los otros niños, pero en ese momento Makeb quería estar solo. La mayoría de ellos no podían seguirle el ritmo de todos modos. Primo. Makeb abandonó lo que estaba haciendo ante esa llamada lejana. Sandrek. Ese era su primo mayor. Ahora era un joven guerrero y normalmente estaba fuera, pero había regresado a casa. Ya voy. Makeb trepó por encima de los árboles caídos y se arrastró ágilmente entre la maleza. Estaba un poco sin aliento cuando irrumpió en el claro que rodeaba su casa. Y su primo estaba allí, orgulloso y brillante a lomos de su corcel, un poderoso Etra.
La criatura parecida a un lagarto parpadeó plácidamente mientras Amakep corría al lado de Sandrek. ¿Has vuelto a casa? ¿Te quedarás mucho tiempo? Sandrek era simplemente su mejor primo, siempre dispuesto a dedicarle tiempo y jugar. Ya es suficiente, primita. Entonces Amakep chilló cuando lo levantaron y lo depositaron frente a Sandrek en la etra. Rápidamente se aferró, lleno de alegría por el nuevo punto de vista. Déjame llevarte a dar un paseo. ¡Ah, qué maravilloso! A Amakep le encantaba la sensación del viento en su rostro y la forma en que el paisaje pasaba rápidamente mientras la etra se lanzaba a correr. Y era Oviron, en otra etra. Ah, lo fue. A Amakep le gustaba Oviron casi tanto como Sandrek, era muy paciente y estaba dispuesto a mostrarle algunas de las cosas que él y Sandrek estaban aprendiendo. Amakep volvió a la realidad, atónito ante el repentino recuerdo. Somos primos. Realmente lo eran. Sandrek había tenido razón todo el tiempo. Recuerdo. Incluso recordó cómo era Sandrek, lo que inspiró verdadero asombro en Amakep. Sus recuerdos del Flash Times eran tan confusos que nadie podía recordar realmente cómo eran, pero Amakep lo recordó de repente. Aunque, Amakep intentó recordar cómo era él y no encontró nada. Supongo que no pasé mucho tiempo mirándome en los espejos, murmuró para sí mismo. ¿Recuerdas que somos primos? Eso es maravilloso. Sandrek parecía tan contento que Amakep quiso darle una bofetada. ¿Y por qué estaba tan irritado con Sandrek todo el tiempo? Otro recuerdo apareció, pero menos pleno y vívido que el primero. Primo, ya soy un hombre adulto. Deja de tratarme como a un niño. Siempre serás mi prima pequeña para mí. Nunca aceptaste que crecí, le dijo Amakep a su nemesor, quien se limitó a reír, deleitándose con esto. Sí, eso también había sido lo que lo había vuelto loco entonces, lo mucho que a Sandrek le encantaba molestarlo. En realidad, nada había cambiado, pero con los lazos de amor y parentesco rotos, esa molestia casi había llevado a Amakep a conspirar contra su primo. Se sintió conmovido ahora que lo recordaba. Ah, esto es tan maravilloso. Me alegro de tenerte de vuelta, prima. ¿Qué más recuerdas? Sandrek tenía buenas intenciones, pero ese pensamiento, ¿qué más recordaba? Amakep sintió un profundo temor en el alma, pero no pudo resistir. Trató de recordar y esa vez. Amakep tenía miedo, aunque nunca jamás lo admitiría. Había llegado el edicto del rey silencioso, que todos debían aceptar la biotransferencia. Se habían instalado los grandes hornos y la nobleza sería la primera en pasar. Los grandes Ctán, los dioses de su pueblo, giraban en el cielo e hicieron que las palmas de Amakep sintieran sudorosas sobre su bastón de luz. Ah, prima, no parezcas tan abatida. Es lo mejor, dijo Sandrek antes de toser, un sonido terrible y desgarrador. Era mayor y con la maldición de la genética necrona, su cuerpo ya había comenzado a fallar. Lo peor fue el sonido de gárgaras al final, que le dijo a Amakep que a su primo no le quedaba mucho tiempo de vida. Amakep le lanzó a Oviron una mirada impotente. El Vargar todavía estaba sano y salvo, brindando toda la ayuda que pudo a su afligido enemigo. Bueno, ciertamente es lo mejor para mí, ¿no? Jaja, dijo Sandrek antes de sufrir otro ataque de tos. Supongo que sí, pero ¿por qué no estaban convirtiendo solo a aquellos que estaban al borde de la muerte? Amakep pensó que eso tendría más sentido. Los nobles que estaban al borde de la muerte podrían convertirse en una nueva casta gobernante inmortal. No me gusta esto en absoluto, murmuró Amakep con resentimiento. Era conocido por su naturaleza belicosa y su negativa a aceptar cualquier cosa por fe ciega, por lo que pensó que podría salirse con la suya interrogando al rey silencioso. ¿Qué está pensando Sarek? ¿Por qué estaban convirtiendo a los malditos plebeyos? Entonces podrían usarse como forraje. Primo, por favor, no hables en contra del rey silencioso. Alguien podría quejarse ante Imhotep, le suplicó Sandrek y Amakep supo que tenía razón. Sandrek no pudo protegerlo de la ira del señor de la tormenta. Y aunque al propio Imhotep probablemente no le importaría un insulto a Sarek, él servía al Faerón de los Sautek y eso era otra cuestión. Amakep observó con gravedad cómo los guerreros comenzaban a caminar a través del horno.
Sus cuerpos se convirtieron en finas cenizas y sustitutos de metal bellamente mecanizados cobraron vida. Sería su turno cuando los pensamientos de Amakep fueron repentinamente interrumpidos cuando un mensaje especial, una comunicación FTL del Señor de la Tormenta, flotó con gracia en la habitación. Sandrek quedó desconcertado pero agarró el orbe y tomó el mensaje frente a ellos. Amakep estaba irritado por su descuido, pero honrado por la confianza que su prima depositaba en él. Una imagen de Imhotep apareció y Amakep se quedó sin aliento cuando vio que había sangre manchada en el rostro del Señor de la Tormenta Yun ondeando en la distancia. Sandrek, espero que este mensaje no te haya llegado demasiado tarde. Estamos traicionados. Están sacrificando a los niños a los Ctan. ¿Qué? Vayan a rebelarse ahora. El mensaje se cortó con un áspero sonido de estática y Amakep sintió que no podía respirar. Los niños eran demasiado pequeños y frágiles para sobrevivir a la biotransferencia. Se les había asegurado que, como construcciones de metal, continuarían criando a sus hijos hasta que estuvieran listos. Esarek y los Ctan habían mentido. Ya es demasiado tarde. La voz de Sandrek era apagada y Amakep se giró hacia él, pero se detuvo al ver dónde estaba la mirada del Nemesor, en las legiones de guerreros que caminaban a través de los hornos en ese momento. No puede ser demasiado tarde. Oberon tiene una hija. Todavía era un bebé en el pecho de su madre. Esa madre esperaba pacientemente su propio tiempo en el horno, creyendo sinceramente que continuaría criando al niño con la ayuda de un biberón. Amakep miró a Oberon y vio que sus nudillos estaban pálidos por el agarre de su guadaña, aunque su rostro no mostraba nada. Lo sé. Haremos lo que podamos, pero es demasiado tarde. Amakep, Oberon y Sandrek comenzó a dar órdenes claras, interrumpidas de vez en cuando con toses, que se apresuraron a obedecer. Cuando comenzaron su valiente pero condenada rebelión, Amakep solo podía sentirse orgulloso de su primo. No había nadie más digno de sus servicios que Sandrek. Amakep se agarró la cabeza con las manos y se balanceó hacia adelante y hacia atrás. No puedo lidiar con esto ahora. No puedo pensar en esto ahora, murmuró para sí mismo. Sabía que sería malo y fue malo. Aún así, parecía que las capas de suciedad no tenían fin. ¿Sacrificaron a todos los hijos del Necrontyr a los Ctan? Amakep no era tonto y sabía que si el costo de la vida eterna fueran las vidas de los niños plebeyos, la nobleza del Necrontyr lo habría pagado. Después de todo, los plebeyos solo existían para servir a la nobleza. Pero todos los niños, desde el plebeyo más bajo hasta la mayor nobleza, y eso era obsceno, sacrilegio. Y todavía. También era muy típico de nosotros. Nuestro culto a la muerte de una cultura, escrito en grande. Amakep se sintió absolutamente conmocionado ante la idea y, por un momento, se preguntó si el fragmento de alma de Manrik ya lo estaba cambiando. Pero no, era solo el conocimiento que tenía de su propio pueblo. Debido a sus cortas vidas y los cánceres que asolaban sus cuerpos, la muerte había infestado su forma de vida. Los sacrificios sangrientos eran algo natural y este solo difería en la escala. Primo. Sandrek le tocó el hombro y Amakep lo miró. Por un momento estuvo a punto de decírselo. Le contó lo sucedido, cuán profundamente habían sido traicionados y su valiente intento por salvar a los niños. Entonces Amakep se sacudió mentalmente. Eso sería cruel. Sandrek merecía que su mundo de hadas del pasado no fuera perturbado. No necesitaba saber cosas como esta. La persona que necesitaba saberlo era Imhotep. Está bien. Solo recuerdo algunos banquetes pasados en los que tomamos demasiado vino, mintió Amakep con facilidad. Recordar el Fleshtains con mayor claridad hizo que fuera más fácil ayudar a Sandrek con su delirio, porque eso lo aliviaba. Entonces llegaron los Cryptex, lo que puso fin natural a la conversación. Mientras intentaban atender a Manrik, aparentemente sus sistemas se estaban volviendo completamente locos, pero de maneras que tenían poco sentido. Amakep buscó una última cosa. Sabía que el recuerdo de haber sido arrastrado encadenado al horno era mentira. Todos tenían exactamente la misma maldita memoria. ¿Qué tan estúpidos pensaban los Ctan que eran? Bueno, bastante estúpido ya que la mayoría decidió creerlo, pero Amakep rechazó esas cosas.
Entonces, ¿qué había pasado realmente? Amakep estaba acostumbrado al dolor, pero este dolor era muy extremo. La sangre subía a su garganta, asfixiándolo, mientras los huesos destrozados se agitaban con cada respiración. Realmente había cabreado a ese Necrón. Bueno, bien, Amakep esperaba que se atragantara con eso. Este se está muriendo. Date prisa, los Ktan se enojarán si no pueden darse un festín. Déjenme morir, malditos fanáticos del metal. Realmente no lo sintió cuando lo arrastraron al horno, dejando tras de sí un amplio rastro de sangre. Amakep pasó sus últimos momentos insultando mentalmente a sus madres, su linaje y sus hábitos personales antes de ser arrojado a los fuegos de la biotransferencia. Creo que es un recuerdo, murmuró Amakep para sí mismo. Sí, así habría sido como habría actuado, arrastrado mientras insultaba a todos. Hostil. Un poco. Los Cryptex no pudieron hacer nada con el alma de Manrik, pero pudieron estabilizar su cuerpo Necrón y eso pareció hacer mucho bien. Sus ojos dejaron de brillar y dejó de temblar de todos modos. Su condición es tan inusual. Deberíamos mantenerlo en observación, dijo uno de los tecnomantes antes de inclinar la cabeza hacia un lado. ¿Qué tipo de brujería disforme causó esto? Los Cryptex se mostraron un poco escépticos al respecto. Amakep se preguntó qué sospechaban, pero Sandrek mintió con ligereza. Estaba tratando de adivinar a nuestros enemigos, mirar hacia el futuro como lo haría Orican, pero con brujería. Claramente tiene algo que aprender. Amakep sabía exactamente por qué mentía Sandrek. Saber que existía una cura para el virus Flyer y que confería inmunidad permanente, pero que solo podía usarse una vez y se había desperdiciado en un Overlord menor, eso enloquecería a todos. Amakep solo podía imaginar cómo los Overlords criticarían a Manrik. Algunos de ellos querrían que lo ejecutaran como traidor por no usarlo en Imhotep. El propio Imhotep, aunque parezca extraño, lo entendería perfectamente. Conocía la lealtad y lo que ésta podía llevar a la gente. Pero el Señor de la Tormenta simplemente no necesitaba el dolor de cabeza. Y luego hubo, algo más oscuro. Algo mucho, mucho más oscuro. Amakep no lo sabía con seguridad, pero había oído que el Iluminadores era siempre quiso lo orgánico como precio de sus servicios y eso se debía a que estaba investigando la magia del alma. No sabía si era cierto o no, pero si era cierto, seguramente daría cualquier cosa por ponerle sus garras. La idea hizo que Amakep se estremeciera. Si tuviera que elegir entre la muerte y ser sujeto de pruebas del Iluminadores Amakep se suicidaría instantáneamente. Capítulo 9. La asesina de Kallidrus, Teléfono Yanak, actualmente infiltrada. Teléfono Yanak, había pasado años trabajando para lograr su objetivo. Parte de la razón por la que había tardado tanto era el rodeo que había que dar para llegar a su destino. El imperio de la humanidad no tuvo comercio directo con la dinastía Sautek. Había comerciantes deshonestos navegando por esas rutas espaciales, algunos con permiso oculto, otros sin él. Pero tomar a un comerciante deshonesto no habría logrado nada porque lo mantuvieron bajo estrecha vigilancia. Teléfono Yanak quería llegar al planeta luminoso. El método que encontró fue con los Tau. Se los consideraba una amenaza menor para los Sautek, con razón, a pesar de sus logros, y estaban bajo mucho menos control que los comerciantes rebeldes. Utilizando contactos de comerciantes rebeldes entre los Tau, Teléfono Yanak tomó una ruta tortuosa a través de un mundo agrícola Tau, muchas otras paradas comerciales y, finalmente, su verdadero destino, Luminous. ¿Por qué estaban ayudando los Tau? Bueno, les habían proporcionado un buen soborno de algunos cristales del Irasi y, en términos generales, cuando Tau aceptaba un soborno, permanecían comprados. La desventaja de esto fue que llegar a Luminous tomó casi un año. La nave Tau fue escaneada minuciosamente, pero eso fue solo para evitar la propagación de genes de Alers. Las naves Tau a menudo tenían tripulación humana, por lo que pasaba completamente desapercibida. En ese momento, era fácil huir a la superficie y desaparecer entre las hordas de humanidad. Sin embargo, un mundo civilizado no era un mundo colmena.
En un mundo colmena, los nacimientos indocumentados eran bastante comunes entre las clases bajas, pero los mundos civilizados eran a menudo más minuciosos a la hora de documentar a sus ciudadanos. Teléfono Yanak podría simplemente haber matado a alguien y hacerse pasar por él, robando sus documentos, pero los parámetros de su misión habían prohibido específicamente matar excepto cuando fuera absolutamente necesario. Era irritante, pero Teléfono Yanak fue obediente, por lo que se contagió al elemento criminal de Luminous. Le costó un poco de tiempo y dinero, pero adquirió documentos falsos de muy buena calidad. Aparentemente eran de un niño que había muerto, y desde que el aviso de defunción había sido borrado, casi con armadura de hierro. En ese momento ya había encontrado la ubicación del puesto de guardia de Sautek, no era ningún tipo de secreto, y se dirigió hacia Yvonne. Había ideado una historia que podría proporcionarle buena información y, dada la naturaleza de Luminous, era una historia plausible. El miserable planeta se estaba adaptando demasiado bien a los xenos y Teléfono Yanak pensó que necesitarían una buena purga, cuando fueron retomados por el Imperio. Pero por ahora, le facilitó el trabajo. Teléfono Yanak consiguió un trabajo como camarera en Yvonne, ganando algo de dinero mientras perseguía su verdadera vocación. Escribir y producir un documental sobre los Necrones. Fue un poco difícil encontrarlos, por supuesto, no utilizaban realmente las comodidades en Yvonne, por lo que tendían a quedarse en la guarnición, pero Teléfono Yanak tenía una solución para eso. Charló con los jóvenes guerreros, hizo amigos y coqueteó un poco, todo con el objetivo de llegar a los Necrones. Aunque antes de eso descubrió muchas cosas intrigantes. La esperanza es el mejor lugar del universo. Realmente lo es. No puedo esperar a volver a casa, opinaba un joven mientras les llevaba bebidas. El otro no estuvo de acuerdo. Hace demasiado frío y está en el extremo inferior del universo. Me gusta más aquí, tenemos todos estos comerciantes rebeldes y Tau y todo eso. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un comerciante en Ope? Y además, se está contaminando. Sé que tiene que ser así para nuestro avance tecnológico, pero el aire en casa está empezando a arder. A los comerciantes no se les permite ir a Ope. Todos los envíos se entregan a Core World habidos antes de ser escaneados en busca de genes tealers y transferidos, lo sabes. Interesante. Teléfono Yanak había notado que la dinastía Sautek estaba paranoica con los genes tealers y escaneaba todos sus envíos varias veces. Y por una buena razón, a veces los encontraban y cuando lo hacían rastreaban la infección y comenzaban a erradicar los cultos genes tealer. A Teléfono Yanak no le gustaban los xenos en absoluto, pero respetaba de mala gana su buen sentido y dedicación. Si tan solo el Imperio tuviera una tecnología de escaneo que pudiera detectar fácilmente a esos miserables xenos. Y personalmente, me gusta un clima más frío. Este lugar puede volverse brutal en verano. Bueno, volverás a casa en unos años. Teléfono Yanak tomó nota mental de una posible forma de infiltrarse en Ope. Un asesino de Callidus podría matar a uno de estos jóvenes tontos, hacerse pasar por él y luego llegar a Ope en los movimientos de tropas. Aunque dependiendo de lo que hicieron allí, volver a salir podría ser un gran desafío. Sin embargo, no sería la primera vez que a Callidus se le asigna una misión en la que regresar simplemente no es posible. Era una pena que no tuviera forma de comunicarse con sus superiores y preguntarles si querían enmendar su misión, dado el tiempo que había tardado en llegar hasta aquí. Por otro lado, no era como si tuvieran idea de quién debería ser asesinado en Ope, por lo que Teléfono Yanak dejó toda la idea a un lado. Su tarea era recopilar información sobre los Necrones. Después de hacer un número adecuado de contactos, finalmente pudo conseguir una entrevista y, sorprendentemente, fue directamente desde arriba. Ah, un documental. No es mala idea. Si es bueno, podríamos difundirlo a otros mundos para educarlos, dijo el capitán Reval mientras se apoyaba contra una pared. La entrevista la realizaban en la taberna, pero temprano en la mañana, mucho antes de que abriera. Teléfono Yanak lo miró atentamente, ocultando su intenso disgusto por estar tan cerca de una cosa xenos traidora. Supongo que ya conoces la historia básica de Ope. Teléfono Yanak asintió.
contaba la historia de una colonia humana increíblemente remota, atacada por los Drukhari y recurriendo a los Necron Xenos en busca de ayuda. Bueno, déjame darte un poco de sabor. Hace mucho tiempo, en los días de antaño, teníamos un rey llamado Yod. Tuvo la desgracia de ser nuestro rey cuando los Drukhari nos atacaron por primera vez, y fue una gran desgracia. Desgarraron sus pequeños ejércitos, pusieron campos en la antorcha y se llevaron a nuestras mujeres y niños, dijo Revalt y teléfono Yanak se dejó caer bajo el hechizo de una narradora experta, incluso mientras grababa y tomaba notas. 3 veces destrozaron sus ejércitos y la 4ª vez le hicieron una oferta amarga. Si les diera el diezmo a su pueblo, se irían en paz. El rey Yoid rechazó su oferta, porque ni siquiera el más humilde de los esclavos merecía tal destino, y no sacrificarían a los suyos. La siguiente vez que llegaron los Drukhari, atacaron al mismísimo rey y se lo robaron. Lo maldijeron, lo deformaron. Él, lo transformó en un monstruo que gritaba sin cesar. Lo sabemos, porque luego lo trajeron de regreso y su propio hijo lo mató en el campo de batalla. Eso en realidad era completamente incorrecto, había muerto por disparos de cañones de reclutas anónimos, pero Reval no iba a permitir que la verdad se interpusiera en el camino de una buena historia. Los Drukhari no lo sabían, ni les importaba, pero cada ultraje contra nosotros solo solidificó nuestra ira. Una y otra vez, nos patearon en la cara y una y otra vez, nos levantábamos sangrando pero todavía listos para luchar. Y así, cuando la dinastía Unashret se despertó y nos pidió que juráramos lealtad, todo por tener la oportunidad de ensangrentar finalmente a nuestros torturadores, y con mucho gusto hicimos nuestros juramentos. Teléfono Yanak suspiró internamente. Podía entender por qué lo habían hecho. Seguía siendo una herejía total y absoluta y tendrían que ser exterminados. Y lo hicimos, o lo hicimos. Fue la mejor batalla que jamás hayas visto, cuando las armaduras de los Caballeros de la Esperanza, con su precioso adamantium, entraron en batalla. Los honrados de Atmarx, los más grandes francotiradores, destrozaron a los líderes Drukhari incluso cuando nuestras tropas los aplastaron. Ah, una hermosa día, cuando finalmente saboreamos la victoria. Y luego nos apoderamos de las naves Drukhari y llevamos la batalla a las estrellas. ¿Realmente tripulando naves Drukhari? Eso debe haber sido interesante. El imperio nunca se molestó en reclamar flotas alienígenas, descubrir cómo funcionaban y luego reequiparlas para los humanos se consideraba demasiado problemático. Hasta donde teléfono Yanak sabía, ninguna otra raza tampoco tomó barcos capturados entre especies. Aplastamos su base que usaban para atacar, la destrozamos y rescatamos a un Necron de los Sautek, lo que nos llevó a una mayor alianza. Ah, ¿de verdad? Perdóname, pero ¿por qué los Drukhari tomarían prisionero a un Necron? Eso no parecía tener mucho sentido. Los Necrones no sentían dolor como los orgánicos, por lo que ella entendía. Revalt se detuvo por un momento, inclinando la cabeza hacia un lado. Ah, bueno, me dijeron que era aburrimiento y crueldad, ver si podían hacer que el metal cantara con dolor. Qué extrañamente poético. Y pudieron. Afortunadamente, lo salvamos antes de que pudieran volverlo loco. Eso fue suerte. Incluso cuando el imperio logró recuperar a los prisioneros de los Eldar Oscuros, a menudo estaban locos por las crueldades que habían sufrido. Si los Drukhari podían infligir dolor a un Necron, teléfono Yanak no tenía ninguna duda de que podían llevarlo a la locura. De todos modos, no estaban del todo estables, por lo que ella entendía. No es que el imperio hubiera hablado alguna vez con los Necrones, pero a veces la degradación en gramática era extremadamente obvia. Ahora llegamos a la historia de los Pui, Necrones. Revalt se movió ligeramente, cambiando su posición contra la pared, para todo el mundo como si fuera un humano, poniéndose más cómodo. El Necron que salvamos nos iluminó sobre lo frío y duro que es el universo, y que nuestras pequeñas fuerzas no podían esperar sobrevivir a las tormentas venideras. Pero ¿qué podíamos ofrecerle a Sautek? Apenas teníamos fuerzas Necrones y el gran señor de la tormenta no miraría favorablemente a los humanos. Así que miramos a los muertos y a los vivos. Eso desgarró el corazón de Faeron Rakak, pero ella entregó los cuerpos de los muertos a los vivos, y los vivos aceptaron la muerte para llevárselos.
Las grandes forjas renacieron y nosotros rendimos nuestras almas, para tomar la inmortalidad del frío acero. Revalt extendió una mano, examinando el metal de su cuerpo por un momento antes de dejarla caer y mirarla. Teléfono Yanak estaba hechizado. ¿Por qué elegimos esto? Solo hay que mirar nuestra historia para saberlo. El sacrificio y el servicio siempre han sido el camino de la esperanza. Cuando se nos pidió que hiciéramos este nuevo sacrificio, ¿cómo podríamos decir que no? ¿No te molesta ser un xenos? Teléfono Yanak tuvo que preguntar. La sola idea la repugnaba, pero oírlo hablar era extrañamente fascinante. Revalt inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Ser un xenos? No, eso no me molesta en absoluto. Después de todo, sigo siendo quien soy. Ella realmente creía eso. No parecía que estos humanos hubieran sido coaccionados ni les hubieran lavado el cerebro de ninguna manera. Me molesta que esté muerto. Podemos saberlo, ¿sabes? Ellos podrían. Ya no hay creatividad, no hay verdadera chispa. Todavía cuento una buena historia, cuando tengo ganas de hacerlo, pero si trato de pensar en una nueva, hecha enteramente de tela, simplemente no funciona. No viene. Nuestra poesía y música se han ido. Dicen que con el tiempo, incluso nuestras emociones se desvanecerán cuando olvidemos quiénes somos. Estoy seguro de que es cierto, pero mientras recuerde mi deber, eso es suficiente. Revalt se detuvo por un momento antes de emitir un zumbido. Después de un momento de confusión, Teléfono Yanak se dio cuenta de que era una risa. Y creo que no será tan malo. Los necrones tienen más de 60 millones de años y, a veces, pueden ser emocionales en extremo. Aunque, rara vez es otra cosa que rabia, bueno, es lo que es. Nosotros perdurará. ¿Por qué lo hiciste? ¿Tú en particular? ¿Hubo alguna razón? Teléfono Yanak persistió. ¿Cuántos años tenías? Ella tuvo un presentimiento. Revalt volvió a reír, un sonido tan extraño. ¿Lo has adivinado? Sí, yo era un anciano cuando acepté la oferta. Un veterano de combate, condecorado con medallas, mis hijos eran mayores y mi esposa estaba muerta. La mayoría de las manos de Dios son así, nosotros. Somos los viejos veteranos obligados a volver al servicio. Revalt se detuvo un momento, pensando. Le gustaría tener algunas entrevistas con otros de mi unidad. Tenemos algunos hombres más jóvenes que pueden darle una idea de su perspectiva. Te lo agradecería, respondió Teléfono Yanak. El capitán Revalt estaba siendo de gran ayuda para un aborrecible amante de los xenos. Teléfono Yanak no podía saber que Revalt en realidad estaba monitoreando de cerca el flujo de información. Además de ser un excelente narrador de historias, también era un experto en mentiras y desorientaciones. Lo único que había que proteger a toda costa era el STC. Todos los hombres sabían la importancia crítica de eso, y Revalt había elegido cuidadosamente a varios de sus hombres en quienes se podía confiar para entablar largas conversaciones sin dejar escapar una pista. Nada sobre los necrones se consideraba un secreto, excepto que los planes para la biotransferencia humana procedían del STC. Cuando Iplanen decidió volver a visitar la guarnición con el cráneo del cervo, se llevó una desafortunada sorpresa. Uno de los necrones estaba apoyado contra la pared como de costumbre. Después de una larga experiencia con ellos, pensó que era el hablador y tonto, pero su postura parecía abatida y no decía nada. Iplanen acercó el cráneo un poco más, curioso por saber qué podría estar mal. El necrón sintió el movimiento y levantó la cabeza, miró el cráneo por un momento. Oh, eres tú. ¿Puedes venir aquí un momento? Bueno, él podría. Iplanen acercó el cráneo y, para su sorpresa, el necrón lo arrancó del cielo antes de ponérselo bajo el brazo. Mi amigo ya no está aquí. Se ha ido. Desaparecido. ¿Se ha ido a dónde? Se llama fracaso en la recuperación, nunca esperas que suceda. Nos acostumbramos tanto a regresar que olvidamos que a veces tú, no lo haces. Su voz tembló e Iplanen se sintió congelado. Su amigo estaba muerto. Los orcos usan aromas de disformidad a veces. Ahora él, no está aquí. El necrón dejó caer la cabeza, sosteniendo el cráneo como un talismán. Me gustaría poder llorar.
Eso fue un susurro y el corazón de Iplanen se compadeció de él. Había visto a esos dos Necrons tantas veces que sentía que también había perdido a un amigo. Después de un momento de silencio, el cráneo fue liberado y Iplanen lo hizo flotar para mirar al Necron nuevamente. Gracias por su atención. Alguien necesita ayudarlo. Pero, ¿qué podían hacer? Aún así, no podía ser bueno dejarlo permanecer así. Iplanen miró a su alrededor y vio que no era el único que tenía ese pensamiento. Otro Necron estaba parado no muy lejos, moviéndose de un pie a otro de una manera que Iplanen interpretó como incierta mientras miraba a su afligido camarada. Levantó la vista hacia el cráneo e Iplanen lo instó en silencio a seguir adelante. Por favor, haz algo. Después de otro momento de vacilación, el Necron se acercó. Oye. ¿Quieres jugar a las cartas? No hubo respuesta, ya que el primer Necron quedó hundido en su miseria. Oye, apoyó suavemente una mano en el hombro de su camarada. Por favor. Necesitamos un cuarto para jugar al bridge. Pasó un momento antes de que se moviera y levantara la cabeza. Bridge. Me gustan las cartas, dijo, aunque todavía sonaba muerto por dentro, incluso con la voz mecánica. Sí, iré a jugar. Iplanen sintió un gran alivio cuando los dos Necrones se marcharon. Iba a ser muy duro para él, pero sobreviviría a esta pérdida. Aquí hubo mucho apoyo. Sintiéndose profundamente entristecido, Iplanen fue a darle la noticia de su partida. Han estaba examinando una armadura Gnid medio destruida e Iplanen se preguntó si el piloto habría sobrevivido. Han estaba tomando notas y murmurando para sí mismo sobre qué piezas serían necesarias para arreglarlo y si valía la pena intentarlo. Iplanen apareció flotando en su campo de visión y Han dejó de escribir. Oh, Iplanen. ¿Qué está pasando? Dijo Han con una sonrisa brillante e Iplanen se alegró de ver que alguien estaba alegre. Flotando más cerca, la calavera ofreció una nota. Ah, ya sabes, deberíamos tener una mejor manera de comunicarnos que esta. Sin embargo, fue bastante encantador y lo disfrutó. Además, no importaría pronto. Han leyó la breve nota con el ceño ligeramente fruncido. Ir a OP en 3 meses, ¿estaría dispuesto a considerar trasladarlo a 6? Podría, pero ¿por qué? Han solucionado el problema con una biotransferencia mejorada. Solo estoy esperando que llegue mi reemplazo, no cualquiera puede administrar este manicomio. De hecho no. Iplanen estaba seguro de que quienquiera que consiguieran sería inferior a Han. Pero será uno de mis hermanos menores. Él puede encargarse de ello. Ah. Bueno, se corrigió, aunque el hermano pequeño de Han tendría menos experiencia. Aún así, por lo que se había dicho de la familia de Han, todos estaban muy dotados con las máquinas. Si estás dispuesto a esperar, puedo ser tu escolta. Fue una idea maravillosa. Iplanen meneó el cráneo y Han volvió a sonreír. ¡Maravilloso! Será el próximo gran transporte de tropas. Iplanen fácilmente podría conseguir el cronograma para eso, Emerald lo tendría. Al salir del cuartel, Iplanen se sintió más alegre. Sería muy bueno tener a alguien familiarizado con OP que pudiera mostrarle los alrededores. Capítulo 10. A Guilliman le habrían parecido extremadamente extrañas las prioridades de Imhotep, aunque las habría entendido si se las hubieran explicado. Los mundos colmena eran los motores del imperio, los productores de cantidades masivas de bienes de consumo que permitían al imperio funcionar. En particular, produjeron las grandes cantidades de equipo militar que se requirió para la guerra interminable que fue el 40º milenio. Fueron muy importantes. Para Imhotep el señor de la tormenta, simplemente no lo eran. Los bienes de consumo tenían cierto valor para los otros planetas de su esfera, pero el equipo militar era inferior y estaba orientado a los humanos. Ni siquiera fue útil para sus nuevos humanos siervos. Preferían su propio equipo y podría decirse que era mejor que la mayor parte de lo que se producía. Algunos mundos colmena tenían minería valiosa, pero muchos no. No eran más que fábricas gigantes que absorbían productos crudos de otros mundos. Los mundos civilizados eran una mezcla de cosas, pero realmente mejores que los mundos colmena. La mayoría de ellos produjeron algo útil.
Luminous, por ejemplo, produjo fino mineral de adamantium del cuarto planeta del sistema. Y los mundos civilizados tenían la gran ventaja de poder mantenerse por sí mismos. A diferencia de los mundos colmena, que dependían en gran medida de los mundos agrícolas, los mundos civilizados podían mantenerse sin apoyo externo durante algún tiempo. Por eso, Imhotep los favoreció mucho. Una vez más, AgriWorlds no tenía ningún uso directo para Imhotep, excepto para alimentar al resto de su imperio humano. Pero dado el tamaño más pequeño de lo que había tomado del imperio, algunos de ellos produjeron un exceso que podría intercambiarse con potencias externas como los Tau a cambio de cosas útiles. Parte de ello incluso regresó al imperio, a través de canales muy secretos. Dentro del imperio que Faeron estaba construyendo también había mundos feudales, salvajes y de placer. Imhotep los encontró bastante molestos y estaba más que dispuesto a remodelarlos según su voluntad. Los mundos salvajes generalmente eran demasiado molestos, pero si había un recurso valioso que requería una minería intensiva, no tenía reparos en obligar a los nativos a hacerlo o traer el equipo para ello. Los mundos feudales pusieron a prueba su paciencia, porque los consideraba mundos civilizados larvarios que por alguna razón se negaban a avanzar. Un mundo feudal en particular de su imperio, Scarami, estaba atravesando una evolución tecnológica forzada. Los recursos allí eran demasiado valiosos para permanecer sin utilizar. Los mundos de placer no eran, para los necrones, placenteros. El mundo natal de los Necrontyr había sido un planeta desértico y esas eran las condiciones que evolucionaron para tolerar y amar. Los necrones llevaron eso al extremo más allá de sus ancestros carnosos. El antiguo Necrontyr había encontrado un gran amor por las llanuras fértiles y semiáridas, considerándolas cercanas al paraíso. Los necrones preferían los desiertos más duros posibles, siempre y cuando no tuvieran demasiado viento. Entonces, para los antiguos mundos de placer imperiales, su lugar y función eran completamente irrelevantes. La mayoría de ellos estaban siendo convertidos a mundos civilizados, fácilmente el tipo favorito de Imhotep. A la gente que vivía allí en gran medida no le importó, ya que de repente se les dio la libertad de tener más hijos, algo que antes había estado estrictamente controlado por el imperio. Con el tiempo, es posible que les importe la degradación de la calidad de vida, pero eso llevaría muchas generaciones. En este punto, Guilliman podría haber preguntado, ¿por qué hacer esto? ¿Cuál fue el punto? Y habría pensado que era una tontería, pero entendió la respuesta. Un imperio sin súbditos no es un imperio en absoluto. Por muy molestos y estúpidos que Imhotep encontrara a menudo a sus esclavos humanos, estaban vivos, eran impredecibles y, por lo tanto, interesantes. Su adoración u odio tenían significado. Las miradas vacías de los guerreros necrones no tenían ningún valor, y sus señores y señores supremos necesitaban sus propios súbditos. Lo habrían negado, pero Imhotep sabía que una buena parte de la fricción y el descontento general con el que tuvo que lidiar estaba directamente relacionado con la falta de plebeyos que los idolatraran y sirvieran sus caprichos. En este momento todavía se estaban expandiendo, pero algún día, él les regalaría a los señores y señores supremos sus propios feudos privados con súbditos humanos. La mayoría de ellos ni siquiera sabían que querían sujetos y probablemente lo negarían, pero Imhotep sabía lo que anhelaban. Para ser justos, también dependería de cómo les plantearas la pregunta. Si les preguntaran, si los plebeyos necrónticos pudieran regresar mágicamente, ¿estarías contento? La mayoría diría que sí. Entonces, en última instancia, aunque los necrones podrían estar muertos, Imhotep quería un imperio poblado por vivos. Eso convirtió a los tiránidos en su enemigo jurado, porque le quitarían todo lo que le daba significado a su vida futura. Y de vez en cuando, eso podría conducir a alianzas muy extrañas. Imhotep miró fijamente el mapa estelar que tenía delante y reflexionó sobre qué hacer. Orican le había avisado de una nueva intrusión tiránida, una gran flota enjambre. Iba a surgir desde debajo de la galaxia, apuñalando hacia arriba y hacia el reino de ultramar. En teoría, el señor de la tormenta no tenía que hacer nada. Los humanos podrían cuidar de sí mismos. Pero ¿y qué pasa si no pueden?
Los tiránidos se hacían más fuertes con cada victoria y sus flotas fácilmente podían empezar a romperse, derramándose como ríos de pus. Si eso sucediera, si consiguieran algunos banquetes y se separaran, probablemente irían tras los Tau, los exoditas, y comenzarían a invadir el Segmentum Ultima, el corazón de su dominio. Imhotep miró los pronósticos de Orican, resoplando internamente en un momento. Al parecer Solemnance podría estar en peligro. Oh no, qué trágico. La recomendación de Orican fue que actuara y encabezara la defensa en un planeta agrícola llamado Masali. Eso fue crítico porque esta flota enjambre estaba medio muerta de hambre para entrar bajo la galaxia, un camino que requirió grandes gastos de energía pero evadió la mayor parte de la detección, apuñalando como un cuchillo en el vientre. Pero eso significaba que necesitaban una victoria rápida o estarían en serios problemas. No del todo derrotado, en absoluto, pero sí gravemente debilitado. Eso hizo que la intervención de Imhotep fuera crítica porque, si bien los ultramarines eran duros, no tenían nada como Orican. Llegarían allí después de que la flota hubiera digerido a medias el planeta y se sintiera juguetona. Solo el Señor de la Tormenta tenía la capacidad de llegar a tiempo. Si bien Imhotep tomó sus propias decisiones, fue una tontería ignorar el consejo directo de Orican el adivino. Además, había una lógica sólida detrás de esto, por lo que tomó su decisión. Las fuerzas de Sandrek estaban disponibles y esperando órdenes. Imhotep consideró cómo explicárselo a su nemesor con daño cerebral leve antes de invocar un orbe. Esta no sería una conversación completa, solo un mensaje enlatado. Sandrek, tenemos una dinastía obstinada que enfrenta una amenaza mayor, una que fácilmente puede convertirse en nuestra. Una especie de plaga orgánica, esto era difícil, Sandrek estaría confundido. Se había encontrado con tiránidos antes, pero siempre tuvo problemas para reconciliarlos con su sueño. Ve con ellos y ofréceles nuestra ayuda. Coordenadas, Imhotep rápidamente relató la posición estelar de Masali. Dejemos que Manrig les hable, él puede hablar su idioma y tendrá más éxito. Imhotep estaba seguro de ello. Podría utilizar, y lo haría, su telepatía empática para ser lo más persuasivo posible. Imhotep resopló para sí. Manrik estaba casi tan limitado por el honor y la ética como Sandrek, pero después de todo, era lo mejor. Manrik se apoyó en su lanza, sin esperar mucho lo que estaba a punto de suceder. En primer lugar, no tenía muchas ganas de razonar con el comandante Astartes a cargo de Masasi. Estaban entre los seguidores más leales del imperio y los más propensos a gritar cosas como herejía. Y mueran viles xenos. Además, Manrik encontró repulsivas las alteraciones físicas del marine espacial. Eran tan grandes y desgarbados. Irónico, tal vez, viniendo de un esqueleto metálico de 2,5 metros, pero la agilidad era el valor de Manrik. Dudaba que algún Astartes supiera bailar. Era un punto de vista muy Eldar, la otra cosa que no esperaba era la tarea que tenían por delante. Luchar contra los tiránidos fue excepcionalmente extraño y complicado. Completamente organizados a través de la mente colmena y completamente desorganizados mientras luchaban como bestias rabiosas, las acciones de los tiránidos no eran fáciles de predecir. Incluso podrían causarle problemas a Sandrek. E incluso para los necrones, luchar contra ellos fue absolutamente desagradable, ya que utilizaron el planeta como arma para empeorar la situación. Manrik solo podía imaginar lo malo que era para los humanos normales e incluso para los Astartes. A Manrik le divirtió un poco la reacción de las naves que rodeaban a Masali cuando su flota Necron salió de FTL y cayó en el sistema. Algunas naves claramente civiles salieron disparadas aterrorizadas, poniendo en funcionamiento frenéticamente sus generadores Warp. Bien, podrían avisar a los sistemas cercanos. En cuanto a las pocas naves militares en órbita y podría una nave retroceder, ciertamente no sabían qué hacer. Se trataba de una fuerza pequeña, un simple piquete. Y ahora se enfrentaba abruptamente al poder de un ala completa de la armada del Señor de la Tormenta. Veamos si hablan, dijo Sandrek con una alegría un poco forzada. Manrik estaba seguro de que muchos de sus intentos de hablar habían sido rechazados abruptamente. Pero creyendo erróneamente que estaba tratando con otros necrónticos, siguió intentándolo.
Si no lo hacen, son unos locos. Dijo Manrique, aunque sabía que la locura parecía infestar el imperio. Aún así, si una flota de esta fuerza entrara en su sistema e indicara el deseo de hablar, cualquier comandante haría bien en escuchar. Así resultó. Este es el territorio de los ultramarines, bajo el imperio de la humanidad. Apártense, inmundicia Xenos. Bueno, no inesperado. Aunque Manrique pudo detectar fácilmente que se trataba de fanfarronadas superpuestas al miedo. Les gustaba decir que los astartes no sentían miedo, pero eso también era fanfarronería. Se necesitó mucho para hacerles sentir miedo. Podemos hacerlo, estuvo de acuerdo Manrique, tomando al comandante ultramarine con la guardia baja. Por supuesto, si hacemos eso, todos estaréis muertos en una semana. La flota enjambre tiránida está programada para llegar entonces. Manrique se inclinó hacia la pantalla y miró al comandante ultramarine con lo que esperaba fuera una postura sincera. No tenía muchas expresiones faciales con las que trabajar. ¿Estás seguro de que no quieres que nos quedemos por un tiempo? ¿Qué flota tiránida? No ha habido informes, dijo el ultramarine, tratando de recuperar el equilibrio. Manrique se dio cuenta de que en realidad no les creía. Este planeta había sido golpeado antes y estaba en el borde de la galaxia, por lo que decían era completamente plausible. Está surgiendo de debajo de la galaxia. Es una nueva táctica que han estado usando, dijo Manrique y percibió una sombría creencia por parte del ultramarine. Ah, ya se habían estado encontrando con eso. Y es por eso que estamos aquí. Explica más, escoria Xenos. ¿Por qué ofrecerías tu fuerza para defender el sacro imperio del hombre? Bueno, podría prescindir de los insultos, pero la pregunta en sí era racional. Manrique lo aceptaría. Tenemos quienes pueden avanzar hacia el futuro, aunque de manera imperfecta. Orican resoplaría indignado ante eso, pero Manrique no quería que pensaran que los necrones eran realmente buenos en eso. Nuestros pronósticos son que esta flota enjambre está muy hambrienta. Si podemos evitar que tomen este mundo, una buena mitad de su flota podría morir de hambre. Es extraño decirlo con respecto a las naves espaciales reales, pero los tiránidos eran extraños. Tenemos una rara oportunidad de romper su fuerza antes de que puedan ganar tracción. Si no lo hacemos, este mundo los refrescará y comenzarán a dividir su flota. A partir de ahí, nuestros pronósticos indican firmemente que entrarán en Sautec. Imperio. Manrique hizo una pausa por un momento. No sois ni remotamente amigos nuestros, pero los tiránidos son un anatema. Estoy seguro de que entendéis que algunos xenos son peores que otros. Debemos discutir esto entre nosotros. Por favor, espere. Me parece bien. La conexión se cerró, pero no se tomaron acciones hostiles y Manrique sintió el alivio de Sandrek. Ahora tomarán la decisión correcta, estoy seguro, dijo Sandrek y Manrique estuvo de acuerdo. Si lo rechazaran, se sorprendería bastante. La única pregunta era cuánto tiempo pasaría antes de que tuvieran una respuesta. Resultó que no demasiado tiempo. Apenas una hora. Muy bien, para acabar con la amenaza tiránida, aceptaremos tu ayuda, dijo el ultramarine y Manrique estaba seguro de que muy poco más podría hacerle cooperar con los necrones. Pero los tiránidos eran verdaderamente horrendos. ¿Traerás fuerzas al planeta? Sí, con tu consentimiento. No importa lo bien que luchemos en el cielo, las esporas tiránidas lograrán atravesarlo. Eso era simplemente un hecho de la vida. Tendremos que colocarlos en sus cúpulas. Eso era lógico, los tiránidos irían directo a por ellos. Manrique podía sentir que el ultramarine lo odiaba absolutamente, pero asintió de todos modos. Bajen sus lanzaderas. Les doy mi palabra, no les dispararán y las cúpulas se abrirán para ellos. Manrique sintió su sinceridad y asintió en respuesta. Entonces Sandrek empezó a dar las órdenes y Manrique vaciló. ¿Debería ir con ellos? No, quédate conmigo en caso de que necesitemos hablar con esta dinastía obstinada nuevamente. Estás teniendo más éxito que yo. Es comprensible, ya que Manrique hacía trampa sin vergüenza, ejerciendo su telepatía empática para volverse más persuasivo. Manrique asintió y se quedó en el puente del llama.
Estaba seguro de que sus hombres podrían arreglársela sin él por ahora, aunque cuando comenzara la batalla con los tiránidos iría a unirse a la batalla terrestre. Sandrek y algunos otros señores supremos con intensa perspicacia naval se encargarían de la batalla en las estrellas. Manrik no era malo en esas cosas, en absoluto, pero sus poderes psíquicos lo harían más valioso en el terreno. En particular, sus poderes podrían usarse para contrarrestar las energías de un tirano de enjambre. Sus poderes psíquicos se cruzaban con los de él de una manera grotesca y, a menudo, Manrik irradiaba coraje y esperanza mientras que un tirano de enjambre irradiaba terror. Fue todo un conflicto. Manrik lo odiaba, pero con los tiránidos odiaba todo. Era algo en lo que casi todos en la galaxia estarían de acuerdo.